El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Arturo Reséndiz Hernández es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, con especialidad en ortopedia y traumatología en el conjunto hospitalario de Magdalena de las Salinas del IMSS. Ha sido jefe de servicio de cirugía de cadera y pelvis y jefe de la división de traumatología del Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas. Fue director médico del Hospital de Traumatología de Magdalena de las Salinas de 2010 al 2015. Actualmente es presidente de la Sociedad Internacional de Pelvis y Acetábulo, SIPA. El doctor Reséndiz hablará sobre manejo de las fracturas de pelvis en el anciano. Manejo de las fracturas de pelvis del anciano. Son entidades poco frecuentes. La mayoría de ellas se producen por mecanismos de baja energía. Las fracturas por alta energía son potencialmente mortales. La OMS define una fractura por fragilidad, aquella que es causada por un trauma que sería insuficiente para dañar el hueso si la sustancia ósea fuera normal. Tenemos factores de riesgo: edad avanzada, fractura previa, terapia con corticoides, bajo peso corporal, tabaquismo y alcoholismo. Tenemos factores de riesgo adicionales como son la diabetes, artrosis, enfermedad renal crónica, artritis reumatoide, mieloma múltiple y radioterapia. Causas de fracturas por insuficiencia, por carencia de vitamina D, uso prolongado de corticoides, inmovilización prolongada, artritis reumatoide y radioterapia. Las fracturas del anillo pélvico en los ancianos: en más del 60% de las fracturas se asocian con osteoporosis. El anciano presenta una reserva fisiológica disminuida, capacidad de recuperación comprometida y enfermedades asociadas concomitantes. Frecuentemente encontramos en el anciano enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, metabólicas y vasculares. Además de las alteraciones metabólicas, el cirujano se encontrará con una mala calidad ósea y tejidos blandos, lo cual va a repercutir en la decisión de tratamiento, ya sea conservador o quirúrgico. A diferencia de los jóvenes, los ancianos pueden presentar fracturas inestables de pelvis con trauma de menor energía. Es más común en el sexo femenino, con una relación de 2:1. La edad promedio es de 85 años en las mujeres y 74 años en el hombre. El mecanismo de lesión más frecuente es la caída del plano de sustentación seguido del atropellamiento. Estos pacientes con lesiones de pelvis tienen lesiones asociadas de extremidad inferior, extremidad superior, cráneo, abdomen, tórax y columna. Dependiendo del tipo, si son A, B o C, su porcentaje o frecuencia va a ir en aumento. La mayoría de las fracturas son estables por compresión lateral en el 54.4%. Las lesiones de acetábulo en un 24.6% y por compresión anterior en el 12.4% y las lesiones asociadas en el 3.6%. En el diagnóstico debemos solicitar laboratorios prequirúrgicos completos, valoración por medicina interna y geriatría, solicitar radiografías convencionales de la pelvis con proyecciones AP de entrada, de salida, alar y obturatriz, y siempre solicitar una tomografía computarizada. Es importante siempre empezar con los estudios convencionales de la pelvis y no al revés, dado que solicitar un estudio más minucioso va a depender de los trazos que encontremos en las radiografías convencionales. Se deberá sospechar fractura de sacro en todos los pacientes que presentan compresión lateral. La mayoría de los casos son por mecanismos de baja energía. El patrón del trazo depende de la intensidad del trauma y el grado de osteopenia.
Sin embargo, la incidencia de trazos estables se encuentra actualmente a la alza. En 2019, Romans y Hoffman presentaron una clasificación de fracturas por fragilidad y las dividen en 4 tipos. La tipo 1 son fracturas aisladas del anillo pélvico de la pelvis sin afectación de las estructuras posteriores. La 1A son unilaterales, la 1B son bilaterales y en este caso el tratamiento es conservador. La tipo 2 son fracturas no desplazadas del anillo pélvico posterior. La 2A se caracteriza por una lesión dorsal aislada. La 2B es una fractura por compresión de la porción anterior de la masa lateral del sacro más inestabilidad del anillo pélvico anterior y el manejo es conservador. La tipo 2C es una fractura del sacro más luxación sacroiliaca o fractura del ilíaco completa no desplazada con inestabilidad asociada del anillo pélvico anterior. El manejo en este caso es quirúrgico. La tipo 3 son fracturas unilaterales desplazadas del anillo pélvico posterior con inestabilidad simultánea del anillo pélvico anterior. La 3A es una fractura desplazada del ilíaco. La 3B es una ruptura iliosacra unilateral desplazada. Y la 3C es una fractura unilateral desplazada del sacro. Este tipo 3 es tratamiento quirúrgico. La tipo 4 son lesiones del anillo pélvico posterior desplazadas bilateralmente. La 4A es una fractura del ilíaco bilateral o una ruptura iliosacra bilateral. La 4B es una fractura estallido espino-pélvico con lesiones verticales bilaterales asociadas a la masa lateral del sacro y un componente horizontal que conecta ambas lesiones, que son las llamadas fracturas EDU o NH del sacro. La tipo 4C es una combinación de múltiples inestabilidades desplazadas del anillo pélvico posterior. También este tipo de fracturas son de manejo quirúrgico. El anciano requiere de manejo interdisciplinario, el estricto apego al protocolo ATLS. El objetivo es lograr una movilización temprana y una fijación estable. Tomar en cuenta el grado de osteopenia al decidir una estabilización quirúrgica. Presentamos un algoritmo de tratamiento en donde todas las tipo A el manejo es conservador. Las tipo B, si son estables, el manejo es conservador. Si son inestables, el tratamiento es quirúrgico. Pero todas las tipo C, el tratamiento debe ser quirúrgico. En las fracturas inestables, la mortalidad hospitalaria es del 23%, al año del 27%. Los pacientes que ingresan a la UCI es en el 61.4% y la morbilidad al año es del 84.3%. El requerimiento sanguíneo es del 83%. Los pacientes ancianos que fallecen, la mayoría es por falla orgánica múltiple en el 25%, a diferencia del paciente joven que fallece frecuentemente por sangrado en el 45.5%. Las principales causas de muerte son por sangrado, reserva funcional baja y enfermedades crónicas. En mi experiencia, en el paciente anciano con fracturas estables de pelvis, habitualmente deben ser manejadas conservadoramente. En caso de presentar lesiones inestables y con valoración previa por el servicio de medicina interna, se planifica el procedimiento quirúrgico de acuerdo al patrón de fractura, como en este caso con una lesión inestable, donde se manejó con placas DSP. La cirugía mínima invasiva disminuye la morbimortalidad y debe ser utilizada solamente en trazos susceptibles a reducción cerrada, como son aquellos trazos únicos o estables, como en este caso donde observamos una fractura de sacro no desplazada que fue manejada con un tornillo transilíaco con un resultado favorable. De ser necesario, se debe realizar una reducción abierta de acuerdo con el patrón específico de fractura. En esta lámina observamos una lesión inestable con una fractura del ilíaco multifragmentada que fue necesario hacer una reducción abierta y estabilizada con placas de reconstrucción y observamos una reducción satisfactoria. Cabe hacer mención que todas las reducciones abiertas
en las lesiones de pelvis deben ser reducidas al 100%. Concluimos. El objetivo es recuperar rápidamente la movilización precoz, prevenir complicaciones como la osteopenia, infecciones pulmonares o eventos tromboembólicos. Las fracturas aisladas del anillo pélvico anterior son lesiones estables, por lo tanto, se pueden tratar de manera conservadora. Las lesiones inestables deben tratarse con cirugía. El tratamiento conservador incluye analgesia adecuada, movilización guiada con carga parcial de peso, si es posible, y medicación osteoanabólica. El tratamiento quirúrgico debe discutirse en sesión interdisciplinaria y debe considerar la lesión del paciente, las condiciones generales del mismo y los riesgos anestésicos y quirúrgicos. Gracias.